grandes. Voy a darle un tiempo para que los hermanos se conecten. Voy a que se conecten, ustedes vamos a esperar que se conecten. Vamos a esperar que se conecten. Está la Pamela ya. Jamás seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántalo conmigo. Que guías mi destino. Somos 10. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy es un día especial, ¿cierto? De una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a celebrar un culto, ¿cierto? En Ruiz Tagle 088. Hoy día lo estamos haciendo desde mi casa, pero sabemos que el Señor está en todo lugar y dice su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y esta no es la excepción. Como dije al principio, es un momento especial, distinto, pero el Señor no cambia y Él es el mismo hoy y siempre. Así que vamos a elevar una oración para iniciar el culto de hoy y esperando siempre en el Señor que cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Misión Rescate se conecten, ¿cierto?, vía online a este Face y podamos juntos alabar el nombre del Señor y recibir la sana doctrina, recibir la exhortación que su palabra hoy nos va a dar a través del mensaje y que a través de estos cantos que van a través de los labios de nuestro hermano Fabián podamos también recibir de parte del Señor la fortaleza y el ánimo que necesitamos cada día. Les invito a inclinar su cabecita y a cerrar sus ojos. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por este momento especial que tenemos como iglesia de celebrar, Señor, una vez más, con honor a ti, Señor, con tributación a ti, Dios, este culto que tiene como único objetivo exaltar el nombre de Cristo. Señor, Padre amado, reconocemos que no hay mérito alguno en nosotros para acercarnos a tu presencia. Hoy, Señor, si podemos tener este tiempo, aunque sea a través de las redes sociales, Señor, sabemos que tú estás en nuestras vidas primero que todo y en medio de la alabanza de tu pueblo. Hoy, Señor, tu pueblo en distintos lugares se congrega desde sus casas. Me trae a la memoria, Señor, al pueblo de Israel congregado en sus casas, apartando este tiempo especial cuando la muerte rodeaba sus vidas, Señor, cuando el ángel de la muerte se paseaba por alrededor de sus casas. El pueblo de Israel estaba alabando, adorando tu nombre, Señor, dentro de sus hogares. Y hoy, Señor, este tiempo que tenemos, esta hora que vamos a tener, Señor, para alabar tu nombre, para compartir, Señor, tu palabra, es un tiempo que apartamos como iglesia para poder alabarte y adorarte, siendo obediente también, Señor, a quienes has puesto como autoridades sobre esta tierra, quienes han aconsejado el no congregarse, Señor, no porque no lo admitan, sino simplemente por un tema de salud, pues nosotros queremos ser obedientes también porque esa autoridad usted la ha puesto sobre esta tierra. Señor, pero más que todo hoy, rogamos, Señor,
que usted reciba alabanza, reciba adoración a través de todo lo que se hace. Usted es la persona más importante en este momento. Y rogamos, Dios, que usted cubra nuestras familias. Rogamos que usted cubra, Señor, nuestros hogares. No solo de toda pestilencia, sino también de toda distracción que nos impida hoy, Señor, con toda libertad, poder alabarte y adorarte. Que hoy, Señor, muchos de los que se están conectando a través de esta red puedan recibir la bendición que tú tienes para nuestras vidas. Amén. Pero en especial la fortaleza, la esperanza que solo tú sabes dar. Recibe, Señor, de tu pueblo. Recibe, Señor, de tu pueblo, Dios amado, el pueblo del libro, los del camino. Recibe de ellos, Señor, la adoración que hoy traemos delante de tu presencia. En el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y vamos ahora juntos, ¿cierto? Con ustedes, hermanos y hermanas, vamos a cantar al Señor. Así que le invitamos a prepararse para que alabemos al Señor. Que en toda nuestra mente, todas nuestras emociones, nuestra razón, ¿cierto? Toda nuestra fuerza sean para alabar a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Fabián, por favor. Vamos a alabar a Dios con esta alabanza que se llama Creador de vida, ¿verdad? Y nosotros creemos un Dios y la palabra Dios, su significado por excelencia es un Dios por excelencia, un creador por excelencia, así que vamos a alabarle a él. Amén. Ahí desde su casa nos puede acompañar con palmas al Señor. Creador de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación, tu palabra la sostiene Dios, rompes el silencio con tu voz, llamas a vivir lo que no es, haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Sí, Señor. Alabado sea tu nombre, Rey. Una vez más, creador de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación, tu palabra la sostiene Dios, rompes el silencio con tu voz, llamas a vivir lo que no es, haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Todo haces nuevo, otra vez. Somos hechos nuevos, otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Eterna tu gloria y mi sangre. Oh, sí, Jesús. Tu imagen brilla en mi ser. Sí, Señor. Gratizaga. Todos podrán ver tu gran poder. Todo es nuevo. Todo haces nuevo. Otra vez. Somos hechos nuevos. Otra vez. Somos hechos Nuevos. otra vez. Por el sacrificio de Cristo en la Haces cruz. nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer.
haces nuevo otra vez. Somos hechos nuevos. Dios haga nuevos pensamientos el día de hoy. Otra vez. Dios te dé nuevos pensamientos, pensamientos de esperanza. Haces nuevo. Que Dios haga nuevas las cosas en tu vida hoy, por su palabra, a través de su palabra. Hechos nuevos otra vez. Bendito sea, Señor. Tu palabra, Señor, dice en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hoy es tiempo de alabarle con alegría. Entre por sus puertas, ¿cierto? Con acción de gracias. Dele gracias al Señor hoy porque tenemos vida, porque a pesar de las malas noticias, a pesar de todo lo que se pronostica, Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro protector, y como expresa, ¿cierto?, su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Cantemos al Señor. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantemos. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh sí, Señor. Digno es Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Oh, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Sí, Señor. poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es el Señor. Ninguna imperfección, ninguna maldad hay en Él. Levantamos hoy nuestra alabanza solo a ti, Señor. Sí, Señor, porque tú estás en el trono sentado a la diestra del Padre. Oh, aleluya. Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Padre Santo, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito sea Dios. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. También dice en el libro de los Salmos que su misericordia es más alta que los cielos y más profundo que el mar. Hoy la misericordia del Señor está sobre nuestras vidas. Por eso nosotros vivimos para adorarle. Hemos nacido para adorarle. Vivimos para adorarle. Él le dio un propósito a nuestra vida. Y Él nos predestinó antes de la fundación del mundo para que alabáramos su nombre. Yo vivo para adorarle. ¿Usted vive para adorarle? Si es así, cante con nosotros. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Junto a su familia dígalo. Este hogar vive para adorarte. Vivo para Este hogar vive para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para alabarte. Vivo para alabarte. Yo vivo para alabarte. Vivo para alabarte. Dios te dio una hermosa voz. Vivo para cantarte. Vivo para cantarte. Yo vivo para cantarte. Vivo para cantarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia hoy. Ningún culto, ninguna reunión tiene sentido, Señor, si tú no estás ahí. Ningún culto, ninguna reunión tiene sentido si tu palabra no es predicada. Si tú no eres el centro de todo, nada tiene sentido como tal, Señor. Por eso hoy, Dios mío, una vez más estamos delante de tu presencia. Y yo ruego e imploro, Señor, en esta tarde, que bendigas tu palabra en nuestras vidas. Y cuando digo bendigas tu palabra en nuestra vida, que tu palabra sea exhortada en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y fluya con libertad para que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo en nuestro corazón. Hoy, Señor, por este medio, muchas vidas son alcanzadas con tu palabra. Muchos hermanos y hermanas en este mismo instante están conectados mediante esta vía para escuchar de tu palabra. No queremos voz de hombre, Señor, queremos palabra de Dios. La palabra que fortalece, la palabra que sana, la palabra que edifica, la palabra que establece, la palabra que da ánimo, que afirma. Señor, hoy tu palabra sea predicada una vez más. Que hoy, Señor, el mensaje de tu palabra que ha de ser predicado pueda llegar al corazón y a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y hoy día podamos ser libres. Porque, Señor, tu palabra, tu verdad nos hace libres. Amado Dios,
hoy que estamos delante de tu presencia, te ruego en el nombre glorioso de Jesús que tu Espíritu Santo sujete toda mente, todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción, toda práctica hacia tu palabra. Como orábamos delante, Señor, así como el pueblo de Israel estuvo dentro de sus hogares atento a lo que Dios le había ordenado, que hoy mientras cada uno de nosotros recibimos tu palabra en nuestros hogares, podamos estar junto a nuestros seres queridos en atención al mensaje de tu palabra. Llena mi boca, Señor, y permíteme una vez más ser un parlante de tu voz, ser, Dios mío, una vez más un canal por el cual tú transmitas el mensaje de tu palabra. Lo reconozco y sé, Señor, que no soy digno que uses mi vida, pero Dios, una vez más, así como lo has hecho tantas veces, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, hoy tu palabra es predicada y tu palabra es recibida en la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Hoy quiero invitarlos a abrir sus Biblias, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14 al 17. Y quiero hacerle una pregunta hoy día. ¿Es suficiente la Biblia en tiempos de crisis? ¿Es para usted la Biblia lo único que necesita en tiempos de crisis? Por eso que la pregunta habla sobre la suficiencia de la Escritura. Y esto tiene que ver con un aspecto doctrinal, que habla acerca de que la Biblia como tal es para nosotros todo lo que necesitamos como voz de Dios para nuestra instrucción, para nuestra vida diaria. Y durante estos días que han transcurrido a raíz de este virus, ¿cierto?, de esta pandemia que tenemos a nivel mundial y que nos ha llevado a usar los recursos, ¿cierto?, de vía Facebook, poder tener un culto, es que he leído una cantidad de noticias, muchas de ellas verdades, muchas de ellas falsas, muchas de ellas solo especulaciones, incertidumbre, pero también muchas de ellas veraces. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leí un artículo de Lori Freeland, una autora independiente de Dallas, Texas, que es apasionada por compartir sus experiencias con la esperanza de conectar con otras personas que han tratado sobre los mismos asuntos: el pánico, la crisis de pánico, la crisis de angustia, los temores incesantes que invaden la mente. Y ella declara lo siguiente: he estado batallando con ataques de pánico por años. Estos comenzaron cuando mi padre se fue justo luego de que cumplí 19 años, seguido del diagnóstico de leucemia de mi hijo mayor a los 10 y avanzando mucho más con su recaída a los 19, con la que actualmente lidiamos. Este año enfrenté 2 cirugías. En marzo me colocaron una placa y 8 tornillos a un tobillo roto que resistía a sanar. Y la última semana tuve un procedimiento menos invasivo por algo más. Cuento un testimonio además de otra persona que vivía con la crisis de pánico. Decía: gracias a los 6 años de cáncer de mi hijo he desarrollado una fobia a los doctores. Estoy bien llevándolo a la clínica, quedándome con él en el hospital, sosteniendo su mano, mirando cómo hacen aspiraciones de médula ósea, funciones espinales
e infusiones de quimioterapia semanales junto a todos sus efectos. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna de estos testimonios han sido parte de su vida? ¿Ha sentido miedo? ¿En estos últimos días no ha sentido el temor? ¿No ha sentido la angustia de tanta mala noticia? ¿No ha sentido de alguna manera la aflicción de saber que esta pandemia podría llegar a su hogar? Y es una buena pregunta, hermanos, porque esto va a determinar cuán suficiente es para nosotros la palabra de Dios en tiempos de crisis. Cuán real es en nuestra vida lo que el Señor Jesús ha prometido. ¿Cuánto de lo que usted ha leído en la palabra del Señor en este tiempo de crisis es realmente eficaz en su mente? Porque las malas noticias, si usted va a Mateo capítulo 24, los versículos 7 en adelante, usted se va a encontrar con pestes, con hambres, con terremotos, con guerras, con destrucción en distintos lugares. Y el Señor dice, pero aún no es el fin. Serán tiempos de dolores, pero aún no es el fin. Y esto nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. El tema es, hermano, que muchos de los soldados de Cristo, muchos de los hermanos en la Biblia, vivieron con estas aflicciones, vivieron con estos temores. Pero ¿qué les hacía a ellos sobreponerse a la adversidad? Y como decía el apóstol Pablo en una manera de exhortación, no en un consejo, no simplemente en una sugerencia, sino en un mandato, estad siempre gozosos. ¿Qué es lo que llevaba a que los cristianos en tiempos de persecución, al enfrentarse a los circos romanos, a la muerte, al ser devorados por bestias, qué hacía que ellos estuviesen aún gozosos? Y es que para ellos, hermano, la Biblia era suficiente. Las Sagradas Escrituras, como la menciona ahí el apóstol Pablo a Timoteo, lo que aprendiste en la Sagrada, lo que aprendió desde el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la Sagrada Escritura, lo que aprendiste desde el Antiguo Testamento, ¿es suficiente para ti? Y hoy día vamos a ver algunas actitudes que demuestran que la Biblia es suficiente en tiempos de crisis. La palabra crisis viene del vocablo griego, que también se lee como crisis, pero deriva de una palabra llamada krinei, y significa separar o decidir. Es decir, que es algo que se rompe porque hay que analizarlo. De ahí viene la palabra crítica. Y este verbo habla de una separación o de una rotura por un punto crucial o decisivo. Las crisis, hermano, Dios las permite porque debe haber un momento para que nosotros tomemos una decisión. Y lo primero que debe haber cuando entendemos que la Biblia es suficiente en tiempos de crisis, como número uno, es la confianza en la palabra de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra del Señor es la palabra de Dios porque ella misma dice que es inspirada por Dios. Dios en su buena voluntad sopló sobre la mente del hombre lo que Él tenía preparado para nosotros. Y eso es lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Por eso que cuando usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios, este primer ingrediente debe estar en nosotros, la confianza. La palabra confianza viene del griego parrasía y es traducida también como en Hechos capítulo 4 versículo 13 como denuedo. Es decir, la palabra confianza es valor, es intrepidez. En medio de la crisis Dios nos llama a tener valor, a ser intrépidos, hermano, a tener confianza, a ser personas como los primeros cristianos que hablaban con denuedo la palabra de Dios, que hablaban con tal seguridad, con tal valor, a pesar de enfrentarse a la muerte.
esa misma seguridad, esa misma confianza debe estar en nosotros ahora que estamos viviendo tiempos de crisis. No hay nada, pero absolutamente nada más terrible que acostarse preocupado. No hay nada más terrible que ir a dormir, recostar la cabeza en la almohada y pensar que la muerte rodea mi vida. No hay nada más terrible, hermano, que llegar a su dormitorio, recostarse y acostarse con angustia. Por eso que la palabra del Señor nos ordena entender que la Biblia es inspirada por Dios. La seguridad que nosotros tenemos, el parracián de Dios, la confianza que tenemos en Él, es lo que nos lleva a tener valor. Valor, hermano, intrepidez. Fíjese lo que sucedió en Adán y en Eva por no confiar en la palabra de Dios. Vemos las consecuencias del pecado en ellos. Fueron expulsados del huerto de Edén. Vemos a Aarón, que era la voz de Moisés mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Qué hizo Aarón? Aarón construyó un becerro de oro. No esperó, no confió. Escuchó la voz del pueblo y no la voz de Dios. Le faltó valor, intrepidez. Vemos los jueces de Israel. Vemos un Sansón. Vemos a un rey como Saúl, que no hizo caso a Dios, que no confió en Dios, sino confió en su propio intelecto, en sus propias capacidades. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Lo ocurre con los discípulos. Cuando el Señor es apresado, huyen. Están llenos de miedo, llenos de pavor, hermanos, escondidos, como cuando vamos a perseguir una laucha y se esconde entre los rincones. Así se escondieron los discípulos. Hermanos, Dios demanda de nuestra vida que en tiempos de crisis su palabra sea suficiente para nosotros, porque nada nos puede hacer libres si no es la palabra de Dios. Nada nos puede traer calma en la tempestad si no es la palabra de Dios. Pero no solo leerla, sino tenerla aquí. Por eso dice la palabra del Señor en los Salmos: ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No es algo que vamos a esconderla en un mueble, en un cajón o en un baúl. Es en nuestra mente. Conservarla. Ahí tiene que estar siempre presente la palabra de Dios en tiempo de crisis. Recuerda el Señor Jesús en tiempo de la tentación. Estuvo 40 días sin comer, y ¿qué hizo el diablo? Lo primero que expresó fue un ataque al estómago del Señor. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué hizo el Señor? Verbalizó la palabra de Dios porque estaba en Él, porque Él era la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué hace usted en tiempo de crisis? ¿Qué hacemos nosotros en tiempo de crisis? ¿Confiamos que la palabra de Dios es suficiente? ¿Qué es lo que necesitamos? Hoy día, hermano, ante esta pandemia, más que nunca, la orden para la iglesia de Dios es actuar con valor, con intrepidez, con denuedo. Es confiar en que el Señor tiene todo bajo control, y no puede ser una frase cliché, debe ser una realidad en nuestras vidas. El Señor tiene todo bajo control. Y creo lo que dice su palabra: ni plaga tocará tu morada. Si no permitió que el ángel de la muerte entrara en las casas del pueblo de Israel que estaba en Egipto, tampoco permitirá que la muerte entre a nuestros hogares. Porque Él es el dueño y Él es el autor de la vida. Y Él aplastó a la muerte en la cruz del Calvario. Y nada acontece en nuestra vida si no es por la voluntad del Señor. A un cristiano, hermano, a un cristiano, hermana, no se lo lleva a la muerte. A un cristiano Dios se lo lleva. Por eso el apóstol Pablo declaró: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso que la suficiencia de la Escritura, ¿qué es lo que habla? Habla de confiar en Dios. ¿En qué confiamos? Si hablamos de que para nosotros la Biblia es suficiente, entonces estamos diciendo que la Biblia provee todo lo que necesitamos acerca de Dios. Es todo lo que necesitamos para relacionarnos con Dios. Es todo lo que necesitamos para saber cómo adorar a Dios. Es todo lo que necesitamos para saber cómo debe ser nuestro diario vivir. Es todo lo que necesitamos para saber cómo glorificar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Quizás en la Escritura usted va a buscar ahí quizás la conformación del ADN. No lo va a encontrar en la Biblia, ¿cierto?
o quizás una receta para que le quede mejor un queque o un pay de limón. No lo va a encontrar en la Biblia, porque la Biblia tiene un mensaje, y es el mensaje de reconciliación de Dios con el hombre a través de la persona de Jesucristo. Pero mire, mientras leamos esta porción de 2 Timoteo, me viene a la memoria la familia de Timoteo. Timoteo tenía una abuela llamada Loida, una madre llamada Eunice, con quien él es instruido en el Antiguo Testamento, eso dice la Sagrada Escritura, porque aún no estaba el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, hermanos, aún en el Antiguo Testamento teníamos suficiente información que nos revelaría quién sería el Mesías y cuáles serían los mandatos de Dios para nosotros como la iglesia neotestamentaria. Entonces, eso nos hace entender, hermano, que la Escritura es suficiente para enseñarnos a confiar en Él. Cuando Moisés saca desde Egipto a más de 2 millones de personas, rodeados por colinas y sin tener otro lugar a donde escapar sino solo al mar, ¿te cree que Moisés en algún momento no dudó? ¿No sintió pánico? ¿No sintió quizás frustración? ¿No pensó, ¿y qué sucedería si le fallo a este pueblo? ¿Y si solo fue un arranque de histeria para salir luego de Egipto? Pero él confió en la voz del Señor. Hoy día tenemos la voz escrita de Dios para nosotros. En este tiempo tenemos la voz de Dios escrita para nuestra vida, hermano. Todo lo que acontece en nuestra nación hoy y en el mundo, lo que aconteció desde hace 5 meses atrás, hermano, con el estallido social, no es una coincidencia. Dios lo vino anunciando paulatinamente a su iglesia, y hoy día es un remesón para usted, para mí y para toda la iglesia que está conectada a través del mundo. Que no hicimos lo que Dios nos había ordenado, ser la voz de Dios en esta generación, levantar el nombre de Cristo en los distintos lugares, en los distintos estratos sociales. No hicimos la tarea, hermano. Nos encerramos en nuestros hogares, buscamos la mejor excusa. Hoy día, hermano, tiene la mejor excusa. Hoy día con esta pandemia usted tiene la mejor excusa para no congregarse. La mejor excusa. A eso nos ha llevado Dios. A humillarnos, a aprender a masticar el polvo, a no saber si mañana estaremos con vida, a no tener la seguridad si tendremos para el pan, para el alimento diario, para sustentar las necesidades de nuestra familia, a no saber si tendremos el día mañana trabajo, a no tener la seguridad si tendremos provisión en los supermercados para nuestras familias. Estamos viviendo un caos, hermano. Todo este cese de actividades por una pandemia ha de llevarnos a una recesión económica, quizás de la cual no tenemos historia. Pero los que hemos confiado en el Señor, no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Jehová Jireh, dijo Abraham, el Señor proveerá. Y el Señor ha provisto para nuestra vida, el Señor provee y seguirá proveyendo, porque hemos aprendido a confiar en el Señor. Pero no puede ser posible, hermano, que sigamos enclaustrados en nuestras propias opiniones, que sigamos encarcelando nuestra mente en nuestras propias creencias, cuando la palabra de Dios es lo suficiente y lo imperativo y lo necesario para aprender a vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso que lo que nosotros creamos o no acerca de la Escritura, eso va a determinar si nuestras vidas son transformadas o no. Lo que cambia la vida es la palabra de Dios, no el ser humano. Lo que cambia la vida no es una política de Estado, una política económica, una política social. Un cambio de constitución no es lo que cambia la vida de las personas. Lo que cambia la vida de las personas es Cristo en el corazón de ellos. Si el presidente de este país doblara las rodillas al Señor Jesucristo, tenga por seguro que este país sería otro. Si la Biblia fuese el texto escolar seguro y definitivo junto a los otros textos escolares dentro de nuestros colegios, tenga por seguro que la enseñanza a nuestros niños sería otra. ¿Hemos confiado en el Señor?
¿Es para nosotros la Escritura lo suficientemente necesaria? Por eso que la palabra de Dios es lo que necesitamos hoy día, hermano. Recuerde que la vida cristiana comienza por la fe. Dice la misma palabra, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué oímos durante el día, hermano? ¿Qué estamos oyendo durante el día? ¿Estamos preocupados de lo que dijo el ministro de Salud? ¿De lo que dice el ministro secretario general de Gobierno? ¿De lo que dice el presidente de la República? ¿Y qué dice Dios, hermanos? Nosotros somos la gente del camino, somos el pueblo del libro. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Sagrada Escritura, lo que es para nosotros suficiente. ¿Qué dice Dios respecto a todo esto, hermano? No es que usted haga una especie de cabalística hebraica o judía para decir, no, aquí decía coronavirus. No, hermanos. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a la actitud suya y mía frente a estas crisis donde debemos separar y tomar una decisión? ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? Por eso Josué le hizo un desafío al pueblo de Israel antes de conquistar la tierra prometida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan a quién sirvan. Yo no estoy preocupado, hermano, por si mañana estoy con vida. Y créanme lo que se lo digo con todo el corazón. No estoy preocupado si mi familia va a ser infectada. Yo tengo familia que vive al lado mío, mis suegros. Enfermedades. Pero sin olvidar que mi vida depende del Señor. Y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso puedo declarar con toda autoridad, con todo denuedo, con toda confianza, con todo valor, con intrepidez. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hoy día la palabra de Dios nos enseña. Hoy día la palabra nos redarguye, nos instruye en justicia. Eso es lo primero. Si para usted la Escritura, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es suficiente, entonces confíe en lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, la palabra de Dios es necesaria. Y quiero invitarlo a que busquen su Biblia, 1 Corintios, hermano, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Capítulo 2, versículo 6 al 13 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. El apóstol Pablo está diciendo: yo no voy a utilizar los métodos típicos del sistema de este mundo. La palabra de Dios no es de inspiración humana, no se le ocurrió, como muchos creen pretender, desacreditar la palabra de Dios. Esto no es por voluntad humana, por eso ha permanecido en el tiempo. Y por eso mismo el apóstol Pablo habla de misterio. No es que sea simplemente algo con una cualidad de reservado, algo que se hace en secreto privado, sino que sencillamente se refiere esta palabra, misterio, que aparece por lo menos 27 veces en el Nuevo Testamento, como algo que posteriormente sería revelado.
En Mateo capítulo 13, versículo 11, tenemos al Señor Jesús declarando, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y las mismas parábolas que aparecen ahí, las llama parábolas del misterio. Es decir, el Señor va a explicar el curso del reino de Dios sobre la tierra. Es decir, el Señor mismo expresando la voluntad de Dios sobre la tierra. Cuando rechazarían a Él como rey, pero también cuando Él venga a establecer su reino en su segunda venida en gloria. Amén. Es interesante esto, hermano, porque fíjense que las escuelas griegas, y el apóstol Pablo toma y acuña este término de la filosofía griega, como algo oculto, como algo de ciencia, pero él lo habla como sabiduría de Dios, el misterio. Es decir, le da un significado completamente nuevo. Y la palabra misterio en el griego viene de la palabra boca. En este caso, boca cerrada. Es boca cerrada, algo que hay que esconder para algunos, pero para otros no. Por eso es que, de alguna manera, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes por la investigación humana no van a conocer nunca los misterios de Dios. Usted no necesita ir al horóscopo, hermano. Usted no necesita leer las cartas astrales, hermano. Usted no necesita entender si está alineado, como hoy se usan muchos púlpitos, con la voluntad de Dios. Usted no necesita alinearse con la voluntad de Dios, porque ese es un término esotérico. Usted lo que necesita hacer, hermano, es entender que para usted es necesaria e imperativa la palabra de Dios en su corazón de día y de noche. Y que Dios nos ha dado a conocer sus misterios a través de la revelación especial que es su palabra. Por eso dice en una parte, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, no es por la búsqueda racional que hemos conocido la palabra de Dios, sino como expresa en el versículo 10, lo que no podemos recibir por el ojo, no podemos recibir por el oído, es lo que el Espíritu de Dios nos puede dar a conocer. El día de la mañana, mientras estábamos en la escuela obrera, le preguntaba al liderazgo, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Quizá usted pensaría ser lleno del Espíritu como un término pentecostal, hablar en lenguas. Pero no es eso, ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es pasar 40 días de ayuno, de oración. No, hermano. Ser llenos del Espíritu es hablar, meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Porque sé que esta es la única regla de fe y de conducta. Por eso en el versículo 11, cuando leemos, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay personas que el ser humano puede conocer del ser humano. Basta con algunos gestos, algún comportamiento, ¿cierto? Es lo que conocemos como el lenguaje no verbal. Si usted quiere ver a una persona molesta, sin que la persona se lo diga, lo puede ver en su rostro, o en su comportamiento, en la forma que pone sus manos, ¿cierto? O en su posición corporal. Usted puede determinar que esa persona está molesta, o está alegre, está triste, está contenta, etc. El único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso que dice, los que tienen el Espíritu de Cristo, esos son de Dios. Si usted tiene comunión plena con Dios, si el Espíritu de Dios está en su vida, entonces usted dice, yo necesito la palabra de Dios en mi vida todos los días. Hay cosas que nosotros no vamos a comprender nunca, hermano. Hay cosas que usted no va a poder entender nunca si el Espíritu de Dios no se las da a entender. ¿Cuántas veces se ha preguntado, pero por qué, Señor, te llevaste a mi mamá? ¿Por qué no me dejaste estar un tiempo más con ella? Es que nosotros no conocemos los misterios de Dios. Solo conocemos los misterios de Dios que Él nos da a conocer. El mayor misterio es Cristo encarnado. Dios, como expresa Filipenses capítulo 2, dejó su gloria y habitó entre nosotros, se hizo hombre y habitó como ser humano, nació como hombre, tuvo que usar pañales como un hombre, tuvo que crecer como un hombre, pasar por la pubertad como un hombre, hasta llegar el momento de su vida en que pondría en acción el ministerio que tenía sobre esta tierra.
Es un misterio, hermano. El nacimiento virginal de Jesús hasta hoy en día es incomprensible para algunos. Pero los que hemos conocido a Dios sabemos que el Espíritu de Dios es creador, porque estuvo en Génesis capítulo 1 y se movía sobre la faz de las aguas. Y en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Espíritu de Dios es creativo y por eso fue capaz de fecundar el óvulo de María y que el Señor Jesús naciera entre nosotros. Aún su muerte, la muerte no lo pudo retener, porque Él es el autor de la vida. Un misterio que solo pueden entender los que han nacido de nuevo. Pero en último término, hermano, si para usted la palabra de Dios es suficiente, es decir, usted confía, usted tiene valor porque la palabra de Dios le hace tener valor. Si para usted la palabra de Dios es necesaria, entonces usted debe poner en tercer lugar la vista fija en la palabra del Señor. Vaya por favor a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El que corre no debe mirar a los competidores, sino mantener la mirada fija en la meta. Siempre me acuerdo de una ilustración, hermano. En aquel momento en que un hombre se preparaba a correr los 100 metros planos y miró a todos los demás competidores, él había mantenido su vista fija en la meta. Y en algunos segundos mira a los demás competidores y les dice: corran por el segundo lugar, porque el primero ya es mío. Los desconcertó, hermano. Y cuando sonó el balazo de partida, este hombre llegó primero a la meta. A veces uno tiene que mirar con sus ojos la meta de Dios. Es que nuestra mente debe estar fija en lo que la palabra de Dios dice y no desconcertarnos. Fíjense que hay un ejemplo que leí hoy día, me gustó mucho, en Devocionales Cristianos, y hablaba acerca de qué hacer en una crisis. Y cita Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículos 15 al 17. Y voy a leer un poco más atrás. Dice el verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Cuando uno lee estos versículos hay algunos términos, ¿cierto? Como esquife, que es el pequeño bote que se usa al lado del barco para subir a los tripulantes, ¿cierto? En caso de emergencia. Y otros más, ¿cierto? Proa, que son términos propios de la marina. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, hermano. Dice ahí que en tiempos de crisis, no pudiendo poner proa al viento, es decir, no poder avanzar más, nos abandonamos a él, dijo el apóstol Pablo, y nos dejamos llevar, es decir, fueron llevados a la deriva. Ellos no sabían hasta dónde el viento los iba a llevar. De alguna manera, hermano, cuando nos enfrentamos a las crisis, perdemos de vista el verdadero objetivo. Parece que las crisis se llegan a convertir en lo más grande por sobre Dios. Las crisis nos deben apuntar a una decisión. Este tiempo de crisis que está viviendo
no solo el país, sino la iglesia chilena, la iglesia evangélica chilena. Es para que nosotros nos volvamos a Dios. Las crisis no nos pueden sumergir en un mar de angustias, en vientos de desolación. Esto nos tiene que llevar a reencontrarnos con el Señor, a replantearnos lo que hemos hecho con nuestra vida hasta antes de esta crisis y ponernos en manos de Él para volver a la meta, para volver al objetivo que Dios nos ha dado. Dice ahí también y habla más adelante, cuando usted comienza a leer los versículos 19 en adelante, y principalmente dice el 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo vio la oscuridad. Usted ha estado en tiempos cuando no hay luz. Ha estado en una noche en un bosque sin luz, a tientas moviéndose de un lado a otro. Así es muchas veces la vida de los cristianos, hermanos. Cuando no dejamos que la palabra de Dios sea lo que esté en nuestra mente, sea lo que esté en nuestra mente como tal, teniendo la vista fija en lo que la palabra de Dios dice, estamos viviendo en oscuridad y andamos a tientas. Tomamos decisiones sin pensar, decisiones sin sabiduría de Dios. Y esas decisiones nos pueden llevar a un caos y al precipicio. Eso nos lleva donde nos mueven las olas. ¿Qué ha pasado con la iglesia en este país, hermano? Iglesias multitudinarias en este país, con supuestos apóstoles, profetas, que no predican sana doctrina, que solo alimentan su soberbia, su orgullo, que son unos verdaderos narcisistas, que no le enseñan a la palabra de Dios lo que es la sana doctrina, que le han quitado la gloria a Dios y lo han llamado los superungidos, los patriarcas, cuando el único patriarca, cuando el único digno de gloria es el Señor, porque hoy día usted y yo somos y mañana no sabemos, hermano. La oscuridad se ha presentado y ha hecho presencia en las iglesias y han perdido la luz de Cristo. Hoy día no iluminamos, hermano. Desde el año 1909, que hubo en este país, como no lo ha habido en ninguna parte de América Latina, un avivamiento que llevó a que fuego descendiera, fuego visible del cielo, descendiera sobre esa pequeña iglesia donde estaba el pastor William Huber, que aún ladrones entraron de rodillas a la iglesia y entregaron todo lo que habían robado. Eso que era para nosotros un precedente, hermano. Hoy día ni luz hay de eso. Nos vemos en las calles agolpados a los evangélicos predicando la palabra de Dios. Nos vemos como Pedro a los hermanos abriendo sus casas para invitar a sus vecinos a escuchar palabra de Dios. Hoy día no hay hambre ni sed de justicia de Dios sobre esta tierra. Por eso es que el apóstol Pablo al final se dio y dijo: yo pensé que con esto íbamos a perecer. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar. ¿Qué tenemos hoy día? Hermanos que transitan de iglesia en iglesia, que no le pareció algo del pastor, que no le gustó lo que predicó y se van de una iglesia y viven como misioneros de iglesia en iglesia y nunca sientan bases en ninguna iglesia y nunca se desarrollan los dones que Dios le ha dado. Porque nunca lograron ser cuerpo de Cristo en ese lugar. Y el verso 27, el capítulo 27, versículo 19 dice: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, lanzaron carga, soltaron amarras, lo que daba estabilidad a la barca. Porque cuando no confiamos en el Señor, tomamos decisiones propias, como si nos mandáramos solos. Y cuando vemos las consecuencias decimos: ¡ay, Dios mío! ¿Por qué no te hice caso? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué las cosas me pasan así? Pero usted le consultó al Señor.
Yo le dije, Señor, ¿esto te parece? Señor, ¿esto es lo que quieres que haga? Ve a la iglesia en los primeros capítulos del libro Hechos. Cómo eran guiados por el Espíritu de Dios. Por eso usted tiene que deshacerse de lo que al parecer le es impedimento. De alguna manera, hermanos, hemos abandonado el propósito de Dios para nuestras vidas. Y tenemos esas consecuencias. Y por eso mismo es que al final perdemos toda esperanza, como decía el apóstol Pablo. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarse. ¿Ha escuchado el término que dice, la esperanza es lo último que se pierde? Pues no es bíblico, hermano. Ese término es un término coloquial. Es parte de la costumbre folclórica. Eso lo dijo mi abuela. Pero hermanos, la esperanza es Cristo. La esperanza es Cristo. En este tiempo, en este momento, la esperanza es Cristo. Quiero que lea conmigo el Salmo 31. Salmo 31, versículo 24. Dice ahí, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿En qué debe tomar aliento nuestro corazón? En Dios. Pero para ello hay que esforzarse, hermano. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que hoy día decir, Señor, yo ya no me deprimo. Señor, ya no estoy angustiado. Señor, esta aflicción no es parte mía, porque yo no confío en alcalde, no confío en ministro, no confío en presidente. Yo confío en el Dios que sacó a Israel de Egipto. Yo confío en el Dios que hizo cruzar al pueblo de Israel por el Mar Rojo. Espera en Dios. Espera en Dios, hermano. Y deja que Él haga. Si hemos hablado hoy de la suficiencia de la palabra de Dios, entonces hemos confiado en ella, hemos entendido que es necesaria y nuestra vista debe estar fija en ella. Quiero finalizar con lo siguiente. Alguien dijo lo siguiente: la Biblia es el mapa del viajero. La Biblia es la brújula del piloto. La Biblia es la espada del soldado. La Biblia es la constitución del cristiano. ¿Es la Biblia suficiente para usted y para mí? Si es así, hermano, si es así, hermana, vamos a alabar al Señor esta noche. Vamos a orar juntos. Y vamos a pedir al Señor que se acuerde de nosotros, que tenga piedad de nuestras vidas. Incline por favor su cabeza, cierre sus ojos y en señal de reverencia al Señor, de adoración, hoy nos dirigimos ante ti, Señor. Hoy tu palabra ha sido predicada, Señor. Hoy tu palabra una vez más ha sido traída a nuestro corazón. Hoy, Señor, una vez más nos vemos desnudos delante de tu presencia. Tu palabra nos ha mostrado tal como somos. Nos decimos la gente del libro, pero ¿cuándo leemos tu palabra? Nos decimos el pueblo del camino, pero ¿cuándo nos conducimos por ese camino? Si estamos llenos de temor, de desconfianza. Oh Señor, hoy día este mundo clama, este mundo gime, porque está lleno de temores y de miedos. Señor, acuérdate. Acuérdate, oh Dios, de tus misericordias. Acuérdate que hay pueblo tuyo en las distintas naciones de este mundo. Acuérdate, Señor, que tú dijiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdate, Señor, una vez más de tus misericordias sobre nuestra vida. Es verdad, Dios. En el mundo tendremos aflicciones, dice tu palabra. Pero confiad, dijiste tú.
tengan valor, tengan intrepidez con denuedo. Yo he vencido al mundo. Señor, tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Oro en esta tarde, Señor, por tu iglesia. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora están junto a nosotros clamando a ti. Oro, Dios, para que llenes sus vidas de tu misericordia. Que no perdamos de vista lo que tu palabra expresa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, atributo intransferible tuyo, Señor. Tú eres el omnipotente, el todopoderoso Dios. Aún la enfermedad se rinde delante de tus pies. Nada acontece a tu pueblo si tú no lo permites. Levanto hoy día en esta iglesia hombres y mujeres que confíen en que tu palabra es suficiente para nuestras vidas, porque lo que tú prometes así lo harás, porque no eres hombre para mentir. Que así como para nosotros es necesario el oxígeno día tras día, así sea necesario el escudriñar la Escritura, el leer tu palabra, el alimentarnos de ella, el tener hambre y sed de justicia. Señor, oro esta noche para que haya una necesidad incesante en nosotros. Que esa necesidad solo sea satisfecha por tu palabra. Porque tú cambias nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Oh Señor. Oh Señor, cuánto nos cuesta poner la mirada en ti. Cuánto nos cuesta en tiempos de crisis, Señor, poner la mirada en lo que tú has prometido. El apóstol Pablo se vio entre la vida y la muerte en esa barca. Mas él confió en ti, Señor. Que para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Para cuántos de los que estamos hoy enfrentando esta pandemia a nivel mundial, nuestra vida está guardada en la mano poderosa del Señor? Oh Padre, acuérdate de lo que prometiste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cante esta canción conmigo junto a su familia. Ore en ese lugar donde está en su casa. Tome de la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos y adore al Señor. Que tu favor y tu amor se derraman sobre el mundo, oh Señor. Acuérdate en tu bondad. Acuérdate, Señor. Señor, queremos pedirte, Oh, aleluya. que tu favor, tu bondad, escuches el clamor de tus Sí, hijos Señor. en esta noche. Escuches el clamor de tus Sí, hijos Dios alrededor amado. del mundo entero. Que tengas Aleluya. misericordia de las naciones. Ten misericordia Bendito de Señor. nuestro país. Hermano, levante su voz. Y ahí donde usted Cántele al Señor. empiece a clamar al Señor. Clame al Señor. Decirle, Señor, acuérdate que tú eres un Dios de Oh, paz acuérdate, Señor. y que guardas los Acuérdate de tus misericordias. que nunca has Acuérdate de fallado tu tu misericordia en este tiempo, Señor, que vive nuestra nación. palabra, a tu palabra jamás. Que todo tu pueblo se vuelva a ti, Señor. Noche por las naciones.